Bienvenidos, bienvenidas todas las personas que nos siguen, que nos están viendo. Esto es la segunda fecha y el tercer panel del Foro AIVAL, Cultura, Desarrollo y Gobierno, que organizamos la Asociación Iberoamericana de Artes y Letras con la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Queremos anunciarles que tenemos un panel que ha sido invitado justamente para reflexionar sobre una de las confluencias a veces menos pensadas, pero creemos que muy importantes, y por eso queremos visibilizarla, que es la de cultura y salud. Por eso el panel se llama Cultura y Salud, Reflexiones desde la Emergencia. Yo quiero agradecer infinitamente a quienes nos siguen y agradecer especialmente a cada panelista que hoy está aquí con nosotros y dejarle la conducción a César Silva Santisteban. Gracias, muchas gracias, Percy. Buenas noches, gracias por acompañarnos en estos momentos. Sin duda se trata de una noche especial, donde en medio de una pandemia que provoca tantas desgracias, nos atrevemos a llevar a cabo esta reunión para reflexionar sobre el vínculo que existe entre la salud pública y nuestra cultura. Puede verse en realidad como una ingenuidad hacer algo así, en semejante encrucijada, pero podríamos defendernos afirmando que hoy reivindicamos la ingenuidad para dar la espalda al cinismo. Ese cinismo que, según Oscar Wilde, proclama conocer a la perfección el precio de cada cosa, pero no ha entendido el valor de ninguna. Solo con algún tipo de candor nos será posible comprender ahora, por ejemplo, la importancia del voluminoso reporte de la Organización Mundial de la Salud del año 2019, que compendia analíticamente la literatura académica global publicada en inglés y ruso durante 19 años. Tal reporte es abrumador. Los hallazgos muestran de sobra que las artes visuales, música, literatura, tienen un impacto benéfico en la salud física y mental de las personas. Y que no hay cultura que valga sin que las tome en cuenta como un aspecto imprescindible de su existencia moral. Se dirá, por supuesto, que es algo que se ha venido diciendo desde los presocráticos hasta la fecha, que no hay nada novedoso en ello, pero la diferencia radica en que ahora esta intuición ha obtenido una categoría de verdad gracias al método científico. Ahora bien, para reflexionar sobre este y otros problemas ligados a nuestra salud pública, nos acompañan profesionales de excepción. Con nosotros están Fernando Carbone, Giovanna Ocampo, Patricia Polo, Pedro Ferradas, Diego Otero, a quienes en nombre de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de San Marcos y de AIVAL, les damos ahora la bienvenida. Iré presentando conforme inicien su exposición, que en el formato de este foro tendrá una duración de 15 minutos, con 5 minutos adicionales para acotar algunas ideas, poner en tela de juicio otras o para responder a las preguntas del público que nos ve ahora y nos escucha. Sin más dilación, cedemos la palabra al doctor Fernando Carbone Campo Verde, quien fue ministro de Salud en el periodo 2002 y 2003 y que hasta hace poco fue presidente de la Comisión Sectorial Investigadora de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Gracias por acompañarnos, doctor. Tiene usted la palabra. El micrófono, Fernando. Hay que no se le escucha en estos momentos. Perdón. Muchísimas gracias por la invitación. Si vamos a la proyección, lo agradecería porque tenemos pocos minutos. Y señalar que yo quiero abordar la cultura desde ese conjunto de ideas, prácticas, valores, afectos, sentimientos, compartires, sentires, saberes, y cómo eso puede expresarse en la salud y en formas concretas de abordar la salud, incluso en términos de pandemia, que permiten tener más éxito que quizás la forma occidental como hemos concebido la salud durante todo el siglo XX y parte del XXI. Avancemos, por favor. La pandemia ciertamente ha sido fuertemente señalada no solo por un tema de que un virus la encabeza, sino que detrás de toda ella viene el resto de problemas de salud
el resto de determinantes sociales que afectan la salud y que de alguna manera han afectado seriamente el sistema hegemónico hospitalario de todos los países del mundo. El Perú no es una excepción. Y quien ha estado frenando un mayor efecto de esta pandemia es lo que conocemos como el primer nivel de atención. Un primer nivel que siempre ha sido tratado como de menor categoría, de menor importancia, y hoy la adquiere. Basta que vean ustedes los planes de gobierno de todas las opciones que pretenden ser gobierno a partir de julio del 2021, y todas hablan del primer nivel de atención y de la atención primaria de salud, aunque no necesariamente tengan muy claro de qué se trata. Pero la pandemia ha desnudado algo que se dijo en 1978. La atención primaria de salud, el primer nivel de atención, es fundamental para transformar la salud. La siguiente, por favor. Efectivamente, en 1978, en Alma Ata, una conferencia sobre la salud mundial encabezada por Haldan Mahler y por el peruano David Tejada Rivero, recogió experiencias como la de Manuel Núñez Butrón, peruano que trabajó largos años en el altiplano boliviano peruano y que generó una definición, una aproximación hacia un cuidado integral de la salud por todos y para todos. Pero también conceptos que se reafirmaron en el 2018 al celebrarse los 40 años, tanto en un trabajo en la OPS como posteriormente en reuniones de la OMS, en las que se empieza a hablar de salud universal, que nadie se quede atrás y recordarnos que Alma Ata está pendiente, que la atención primaria está todavía por realizarse. La siguiente, por favor. Eso nos llevó en el año 2019 a generar un nuevo mapa mental del desarrollo político sectorial en salud, que nos está ayudando en medio de la pandemia. Empezamos a hablar de una política nacional multisectorial de salud, Perú País Saludable, que se proyecta al 2030, de un modelo de cuidado integral de salud por curso de vida para la persona, familia y comunidad, de redes integradas de salud, es decir, de todo aquello que en conjunto forma un nuevo mapa mental y un marco adecuado para una nueva forma de vivir la salud en el siglo XXI. La siguiente. En este contexto, si ustedes ven hacia el lado izquierdo hacia abajo, van a ver que hablamos de inadecuados hábitos, conductas y estilos de vida. Y cuando hablamos de hábitos, de conductas y de estilos de vida, estamos hablando de cultura de la salud, de la ausencia de una cultura de la salud promovida desde el abordaje de los determinantes sociales. Es decir, tenemos muy claro que esa ausencia de una cultura de la salud impregnada y asumida de manera muy intensa por la población, está una parte importante de la raíz de nuestros problemas. La siguiente. Por eso, cuando se habla de cuál es el futuro deseado para la salud que queremos en el país, un futuro en el que queremos reducir las muertes evitables, los años de vida perdidos saludables, el primer objetivo es lo contrario al anterior, es mejorar hábitos, conductas, comportamientos, estilos de vida, es decir, generar una cultura de la salud, una cultura saludable. La siguiente. No podemos mirar la cultura de la salud únicamente desde la particularidad de comportamientos que atribuimos a los pueblos ancestrales. En el caso del país, tenemos 55 pueblos originarios, con 44 lenguas, 40 en la Amazonía y 4 andinos, que ciertamente nos han exigido en términos de pandemia por su vulnerabilidad una intervención dirigida a ellos. Pero no es eso todo lo que debemos entender por cultura de la salud. Es mucho más amplio que eso, es aprender de prácticas de muchos de esos pueblos que pueden, de una manera adecuada, extrapolarse al proceso de salud a construir en toda la sociedad de nuestro país. La siguiente. Y es así que nosotros, desde hace pocos años, empezamos a hablar de un modelo de atención integral de salud basado en la familia y la comunidad. Familia y comunidad que son
muy importantes en nuestra realidad latinoamericana y peruana. Y parte de eso ha sido una experiencia generada en el mundo andino, en Huancavelica para ser exacto, que ha en los últimos años dado pie a lo que llamamos hoy modelo de cuidado integral de salud por curso de vida para la persona, familia y comunidad. 3 sujetos que consideramos objeto de la atención primaria de salud y del esfuerzo del primer nivel de atención. Y este trabajo se plasmó también en que se prepare a las personas, sobre todo a los que ya están trabajando, ya que en el pregrado todavía hay una ausencia notable de estos conceptos en materia de la atención de la salud familiar y comunitaria. En las fotos que ustedes ven abajo, no solo ven profesionales, ven promotores de salud, ven agentes comunitarios, ven terapeutas tradicionales, ven autoridades que son formadas en ese estilo de hacer salud distinto y diferente, como diría David Tejada de Rivero, que decía que atención primaria de salud es una forma de vivir y que decía que la política es el arte de construir consensos buscando el bien común con estricto respeto a todos. La siguiente, por favor. Muy rápidamente quiero mostrarles cómo esta sociedad huancabelicana, que quienes conocen el Perú saben que es una sociedad todavía afligida por la exclusión, por la pobreza, sin embargo ha sido capaz de generar una cultura de la salud diferente. De manera muy rápida, porque creo que todos estamos familiarizados con el tema de las carteras de servicios, de la forma como fluye la atención, de los mapas y de la sectorización, es decir, de identificar en el territorio a las personas, a las familias y a las comunidades, a las que se ha añadido una codificación a partir de la ubicación nacional o ubigeo, y que termina guardando esas historias individuales y familiares en archiveros de colores, en donde se encuentran distintas comunidades, cada archivero una familia, sus historias individuales, sus historias familiares, permitiendo que nunca se extravíen, pero además llevándolas a una digitalización y a un sistema de información que responde a la salud individual, familiar y comunitaria. La siguiente, por favor. Este trabajo no ha dejado nada al azar. Trabaja a partir de lo que la comunidad y la familia considera que es su futuro. El plan de desarrollo de salud de la familia, la visión de la familia que se quiere tener, bien sea algo muy elaborado, como quizás los ejemplos que se ven al centro, o algo tan sencillo hecho en una cartulina o en una lámina de papel, en donde plasmamos ese futuro que a través de las visitas familiares se va construyendo con familias y comunidades. La siguiente, por favor. Se avanza a una participación por igual del hombre y de la mujer. Las salas situacionales no están solo en los establecimientos de salud, están en los municipios para dar cuenta a la ciudadanía de lo que se va haciendo. Y se usan las más diversas formas de comunicación, de arte, de práctica, de teatro popular, de reuniones con población organizada para promover de alguna manera no solo la igualdad y la equidad, sino la apropiación de la salud por parte de toda la comunidad. La siguiente, por favor. Esto nos lleva a una amplia relación con la medicina tradicional, con los terapeutas tradicionales, como lo define la OMS ahora, que implica que junto con la medicina occidental haya una medicina tradicional, haya huertos familiares, haya recogida en el campo de materiales que los terapeutas conocen mejor que nosotros y en los que confiamos también para de alguna manera afrontar en conjunto la salud. En el caso particular de Huancavelica, ha significado también recobrar el quipu, un instrumento ancestral de registro para poder llevar la contabilidad de los síndromes tradicionales, de los síndromes socioculturales y poder de alguna manera incluirlos en la información de salud tan válida como la historia clínica electrónica individual, familiar o comunitaria. La siguiente, por favor. Y esto incluye una serie de prácticas como por ejemplo el parto humanizado o tradicional o la psicoprofilaxis del parto. La psicoprofilaxis del parto no tiene por ser privilegio de mujeres occidentales pagantes por servicios privados.
pero a su vez el parto tradicional, en cuya fondo el centro y abajo la ven en dos modalidades. Una, la forma tradicional, en donde se hace fuerza con la parrilla abdominal agarrada a una soga, la persona que recibe se sienta más abajo que la que está dando a luz, en este caso, como lo ven en el lado de hecho hacia abajo, pero al mismo tiempo ven ustedes ahí la más moderna camilla digital electrónica vertical que existe en el país. Es decir, hay una coexistencia entre lo occidental y lo tradicional que no compiten, sino que suman esfuerzos y que hacen más atractivos los servicios para responder a lo que la población desea. La siguiente, por favor. Finalmente, señalar que esa política nacional multisectorial de salud en el territorio se ha construido entre 13 sectores o ministerios. Y cuando ven ustedes ahí, MINCUL, está el Ministerio de Cultura, porque salud es cultura, cultura es salud. Una sin la otra no pueden sobrevivir. Y esto se expresa en trabajar en un modelo de cuidado integral de salud por curso de vida para la persona, familia y comunidad que se operativiza en el territorio a través de las redes integradas de salud. Esto es una mezcla armoniosa. La siguiente, por favor. Y termino con esto. Estamos hablando, de alguna manera, como lo dirían los andinos de nuestros países, de los países andinos, del summa causae, del buen vivir, del vivir bien, pero también del verdadero lema del imperio incaico, Maquilla, Jucumaya, Juxunjuya, una sola fuerza, una sola idea, un solo corazón. O como dirían nuestros ancestros quechuas, como está puesto al ingreso de la comunidad andina en naciones, que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todo alcance para todos, que a nadie le falte nada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Carbone. Ha sido realmente muy interesante su charla. Habría que hacer es demasiadas ideas ahora en este momento para hacer un resumen, pero en todo caso, lo interesante en todo ello es haber incluido esta idea de asumir a la medicina moderna como algo que puede convivir con la medicina tradicional para poder hacer un mundo mejor finalmente, ¿verdad? Es decir, incluir estas personas que usualmente han sido olvidadas durante tantos siglos en nuestro país. Bien, muy amable. Ahora tendrá la palabra la doctora Giovanna Ocampo Ocañas, médico colombiana con maestría y doctorado en salud pública y con una larga experiencia de trabajo con niñas y mujeres indígenas en la región amazónica de su país, asimismo con personas migrantes, manteniendo una difícil labor en defensa de sus derechos sexuales y reproductivos. Gracias por estar aquí con nosotros, doctora. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. De verdad, para mí es un honor poder compartir con ustedes algunas experiencias y algunas ideas, y de antemano agradecerles por esta invitación, por permitirme estar aquí. Agradecerle al doctor Carbone, que acaba de hacer una excelente introducción en la cual voy a basar parte de mi presentación. En primer lugar, yo creo que, como mencionaba anteriormente, uno de los elementos fundamentales que creo que nos convoca, creo que a todos los latinoamericanos, tiene que ver con esa forma de pensarnos los sistemas de salud y los modelos en los cuales queremos garantizar y trabajar, especialmente en mi país, por el tema del derecho a la salud. Y yo creo que en ese sentido, cuando comenzamos a hablar de la pandemia nos confronta y evidencia esas fracturas que tenemos al interior de los sistemas de salud, que quedan más visibles y que se muestran con mayor fuerza justamente en esos territorios dispersos, en esos territorios que están ubicados en la periferia, en esos territorios donde justamente se encuentran poblaciones indígenas, poblaciones afro, poblaciones que
casi siempre están catalogados como minorías étnicas. En ese sentido, creo que allí y la pandemia nos confronta no solamente en temas de cómo se entiende la salud, cómo los países han venido trabajando el tema de salud y desde dónde se paran, y creo que muestran justamente esa fractura que tenemos en entender la salud como un todo. La salud que queda supeditada simplemente al manejo de la enfermedad y que no logra realmente impactar de manera positiva en ese buen vivir que nos acaba de exponer el doctor Carbone. Yo les voy a presentar rápidamente una experiencia que hemos venido realizando en el departamento del Baupés, llamando la atención que a diferencia de muchos de los países, en el caso de Perú, en el caso de Ecuador, en el caso de Bolivia, que han hecho un ejercicio importante y muy poderoso al incluir dentro del tema del sistema de salud otras miradas de cómo entender los procesos de salud-enfermedad. Podemos decir que en mi país estos ejercicios han quedado localizados justamente en algunos territorios, algunos con más fuerza, algunos con menos fuerza. Recordándoles aquí que nosotros tenemos un sistema denominado de pluralismo estructurado que trata que más que de garantizar esos derechos de la salud, lo que busca es garantizar esa prestación de servicios de salud. Y eso tiene sus más y sus menos. Cuando no nos paramos desde esa mirada del derecho a la salud, ya tenemos una primera atención con los pueblos indígenas y con las minorías étnicas. Porque como bien nos explicaban anteriormente, las comunidades indígenas entienden la salud como un todo. Y cuando yo solamente la supedito, la estoy enmarcando en solamente un tema de prestación de servicios, ya comienzo con algunas dificultades. Nosotros, y ya con este contexto, como les estaba mencionando, presento lo que venimos realizando justamente nosotros como universidad, en la Universidad de los Andes, donde nosotros tenemos, allí están viendo mi presentación. ¿Sí? Perfecto. Pero el problema es que yo no la estoy viendo. Permítame un momentico, vuelvo otra vez, que creo que cuando la presento totalmente no la veo. Entonces, como les estaba mencionando, cuando hacemos este ejercicio nosotros desde la universidad, lo que buscamos es justamente intentar comprender cómo estos retos que tienen que ver con este derecho de la salud, tratamos nosotros de complementarlos a través de estos ejercicios que venimos haciendo nosotros de manera permanente. Esto es una experiencia que venimos realizando en el departamento del Baupés, en donde parte de la población, discúlpeme, pero no estoy viendo la presentación, parte de nuestra población es población indígena. Y esta población, voy a dejar solamente una presentación, gracias. Nosotros, esta parte de esta presentación, esta población, como les estaba mencionando, justamente se localiza en las zonas rurales y dispersas. Es allí donde nosotros concentramos este ejercicio para poder lograr garantizar y ver a través de una experiencia cómo podemos garantizar este derecho a la salud. Estos son algunos de los agradecimientos porque creo que una de las cosas que nos convoca es que nosotros no podemos seguir pensando que las comunidades indígenas y que las minorías étnicas son objeto de, sino al contrario, son sujetos con los cuales construyo, con los cuales intercambio, con las cuales fortalezco competencias, capacidades de manera horizontal y no vertical. Un poco la agenda para hablarles de algunos conceptos, el contexto, la situación y las intervenciones. Y aquí yo creo que hay un elemento fundamental y es cómo nosotros llegamos acá. Ustedes ven aquí un equipo de trabajo que logra mezclarse de una manera alegre cuando iniciamos este trabajo con estudiantes de la Facultad de Medicina, en donde logramos aproximarnos a las diferentes
formas de entender la salud y la enfermedad y cómo a través de otras estrategias podemos llegar. Nosotros cuando llegamos al territorio, la primera vez, llegamos con todo este pensamiento de el fonendo, los medicamentos, lo que necesita, lo que yo creo que necesita el otro. Pero cuando llegamos al territorio nos damos cuenta que lo que necesitan es un imaginario que hemos venido construyendo a lo largo de nuestra formación como médicos o como profesionales de salud. Y es aquí donde comenzamos a romper esquemas, es aquí donde comenzamos a darnos cuenta que más de pensar que se necesita es cómo hacemos para intercambiar saberes y conocimiento. El departamento del Baupés, para los que no conocen mi país, está ubicado hacia la parte sur, aquí lo estoy señalando, muy cerca de Brasil, y como lo estábamos mencionando, Colombia tiene 187, está distribuido en 87 pueblos, todos distribuidos legalmente en 710 resguardos, más o menos casi el 30% del territorio colombiano, y Baupés queda muy cerca con frontera con Brasil. Aquí encontramos el 85% de la población indígena, está distribuida en 27 comunidades, donde tenemos cubeos, tucanos, desanos, guananos, entre otros. ¿Qué pasa nosotros cuando llegamos a nosotros veníamos desarrollando un trabajo antes de la pandemia y cuando regresamos nos encontramos con una cantidad de situaciones con las que posiblemente sí las habíamos imaginado desde el centro en Bogotá, pero cuando nos enfrentamos allí vemos que es otra cosa lo que se está viviendo. Cuando comenzamos a trabajar justamente en lo que tiene que ver con las comunidades, esto hace más o menos unos 2 meses, nos damos cuenta que en este ejercicio que se intenta hacer de tratar de frenar todo lo que tiene que ver con la infección por coronavirus en los territorios indígenas, encontramos que si bien estas medidas que se asumieron, que se hicieron en su momento, lograron justamente pararse en unas líneas de acción. Uno que tenía que ver con educar a la población, otra con tratar de garantizar temas de seguridad alimentaria y nutricional, comenzar a mirar el tema de las comorbilidades, del plan de cuidado comunitario, de la articulación intersectorial, del plan de cuidado familiar y mirar cómo los actores del sistema podían lograr una articulación. Sin embargo, aquí hay un elemento fundamental y es cómo las comunidades indígenas deben ser protagonistas. Y es así que en diferentes territorios, en el caso de Baupés, se comienzan a tomar unas medidas que tienen que ver con incluir algunos y retomar elementos que eran parte de sus costumbres tradicionales y de sus prácticas tradicionales, como cuáles. Una de ellas, el recuperar prácticas de seguridad alimentaria nutricional, el tema del cultivo de la chagra, la recuperación de algunos alimentos, el volver al sentir lo que significaba estar en comunidad, pero además recuperar también prácticas de caza que lograban mantener estos temas de seguridad alimentaria y nutricional. Y es aquí donde nosotros comenzamos a indagar y preguntar qué pasó con el tema justamente de seguridad alimentaria y nutricional, a lo cual las comunidades nos contestaron, varios de María, Fabio nos contestaban en su momento que para ellos el problema no fue la comida, para ellos el problema sigue siendo, y por eso arranqué diciendo la fractura que tiene el sistema de salud en Colombia, la falta de atención de los servicios de salud. Pero eso también se vuelve una oportunidad, porque a partir de allí comienzan a recuperar prácticas tradicionales y prácticas ancestrales y comienzan a diversificar la forma de llegar y de enterarse de lo que estaba pasando alrededor de la pandemia, con programas radiales, con la radiofonía, con mensajes que se elaboran al interior de la comunidad. En ese sentido, el núcleo que se comienza a tejer allí tiene que ver justamente con esos pilares que nosotros venimos abordando como grupo y que venimos trabajando de manera articulada con la comunidad. Y es ese diálogo e intercambio de saberes basados justamente en esto que plantea Amartya Sen, en esto que plantea Paulo Freire,
con un eje central que tiene que ver los derechos humanos e incorporando elementos de interculturalidad. Hay cosas y anécdotas, dos anécdotas muy importantes que nos mencionaban las comunidades. Una de ellas, justamente cuando se habla de todo el tema de la pandemia y justamente cuando se habla de que tenían que quedarse en cuarentena en sus resguardos, una mujer indígena nos dijo, claro, nos dijeron que nos teníamos que quedar en nuestros resguardos indígenas y que nos iban a mandar y nos reunieron para decir, para indagar cuáles eran las necesidades. A los únicos que escucharon fueron a los hombres. De las mujeres se olvidaron. Se olvidaron que la única razón por la cual las mujeres bajamos a las cabeceras municipales son por toallas higiénicas. Y eso fue lo único que no incluyeron en los paquetes. Eso como una de las consideraciones que tuvieron en el momento que les preguntamos. Pero por otro lado, se habla de todo el tema de virtualidad y de llevar la educación a temas de manejo de la Internet. ¿Qué pasó en territorios indígenas? ¿Qué dicen los mismos jóvenes que resultaron afectados porque el único sitio donde ellos podían desplazarse eran justamente esos espacios de encuentro en los colegios que estaban ubicados en zonas estratégicas en diferentes partes del territorio? Eso se pierde y en ese sentido, ese diálogo también y esa construcción y ese saber qué está pasando para poderlo replicar al interior de la comunidad se rompe de alguna manera. Y ya para finalizar un poco, y es a partir de estos elementos centrales que nosotros hacemos una adaptación para incorporar todos los elementos que les acabamos de mencionar, teniendo en cuenta la entidad territorial, las organizaciones comunitarias de salud, la red de prestación, pero sin perder de foco en el centro a los individuos, a las comunidades indígenas, con un elemento fundamental, la medicina tradicional, y con una herramienta poderosa que nos acabaron de mencionar, que tiene que ver con la atención primaria en salud. Por supuesto, hicimos el encuentro, el tema del reconocimiento, el análisis de esas realidades locales en el marco de la pandemia, donde encontramos una cantidad de cosas valiosísimas que tienen que ver desde temas de seguridad alimentaria, nutricional, de cómo se aumentaron los problemas de salud mental, estos diálogos y estos encuentros que justamente terminan en esa identificación de problemas y que nos llevan a esta construcción de cómo se entienden los temas de seguridad alimentaria y nutricional, pero donde manifiestan cómo los problemas de salud mental se agudizan, cómo los derechos sexuales y reproductivos se evidencian a través de problemas como que tienen que ver con la violencia intrafamiliar, cómo se complica el tema de seguridad alimentaria y nutricional, cómo el tema de salud ambiental por la entrada de agentes que están con temas de bonos de carbono, están teniendo mayor fuerza en el territorio, pero se aumentan cosas como es el tema de la etnobotánica y la medicina ancestral. Por supuesto, los retos son muchos. Los retos, articular la gestión entre los diferentes sectores de la salud, fortalecer el plan de respuesta comunitaria, el trabajo comunitario al interior de las comunidades indígenas, aumentar esa capacidad instalada para la atención de los pacientes, prevenir y controlar la propagación, ahora que estamos enfrentados a nuestra nueva pandemia, no solamente en Baupé, sino otros departamentos que tienen comunidades indígenas, adecuar el sistema de salud a la contingencia por COVID, garantizar la operación del laboratorio, garantizar el número adecuado de personal idóneo que además incorpore dentro de su lenguaje el tema de interculturalidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. En realidad, te agradezco muchísimo, sobre todo porque hay muchísimo por decir, ya lo sé, y siempre se queda uno corto en todo lo que quiere expresar. Definitivamente ha sido muy interesante esto de la idea finalmente que con ese trabajo de campo uno se vea en la necesidad de ampliar los límites de su propio pensamiento, los límites de lo que significa la actividad médica, e incorporar, por supuesto, el pensamiento de la comunidad indígena y sus maneras de vivir y de sobrevivir. Todo esto espero que con las preguntas más adelante se pueda ampliar un poquito más. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a usted. Bien, vamos a ceder la palabra aquí, en este momento al sociólogo
y economista Pedro Ferradas Manucci, magíster en investigación participativa para el desarrollo local, que ha sido coordinador y responsable de emergencias en Save the Children Latin America and Caribbean, y consultor en gestión de riesgo en el Ministerio de Educación, además de otras importantes gestiones. Gracias por estar con nosotros, lo escuchamos. Disculpe, tiene su micrófono apagado. Ya, pensé que era automático, esto todavía no. Voy a iniciar con una reflexión sobre una frase de Proust, que en esa larga y prolongada reflexión en búsqueda del tiempo perdido, con varios volúmenes, hay una partecita en la cual hay una pequeña frase que dice: el miedo, nosotros, dice la gente, no rechazamos el peligro, rechazamos el miedo al peligro, ¿no? Creo que esto es un punto que tendríamos que considerarlo cuando estamos hablando de la pandemia, ¿no? La mayor parte de los mensajes que vienen desde los medios de comunicación y que en general vienen hacia la población apuntan a subrayar y a resaltar, a generar el miedo al peligro. Y creo que ese es un error, ¿no? Es un error porque dejan de lado la posibilidad de que la gente actúe de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus recursos, de acuerdo a sus percepciones y de acuerdo a su contexto, que es más importante, ¿no? Entonces, cuando encontramos, digamos, poblaciones en zonas rurales en donde el contexto es diferente, radicalmente distinto al que tenemos en las ciudades, y en donde existen una serie de posibilidades para enfrentar de manera distinta la pandemia, ¿no? O por lo menos para frenar un poco el impacto de la misma, ¿no? En ese contexto tiene mucho que ver también los valores y las percepciones de la población, ¿no? O sea, hay una fuerte capacidad para, digamos, actuar colectivamente en una situación paradójica en donde lo que se nos está exigiendo por razones obvias de salud es el distanciamiento social, y sin embargo se encuentran diversos mecanismos y formas para enfrentar esto de acuerdo, como vuelvo a repetir, al contexto, ¿no? Yo no creo que falta mucho por investigar ahí, pero lo que uno puede percibir en algunas de estas comunidades es que ha primado de alguna manera mecanismos de solidaridad que han ayudado a resolver muchos problemas y que han sido obviados en el contexto de los medios de comunicación, en el conocimiento supuesto de la pandemia, ¿no? La misma situación la vemos en las zonas urbanas, ¿no? En donde hay, digamos, comportamientos distintos, pero donde, digamos, las urgencias y las exigencias llevan a determinados mecanismos para actuar. O sea, de hecho, más allá de las decisiones gubernamentales, las poblaciones tuvieron que hacer uso de los comedores populares o de las organizaciones de mujeres empezaron a afrontar, a pesar de todo, el tema de la alimentación, porque no estamos solamente enfrentando el problema de la salud, digamos, en términos de contagio de la enfermedad del COVID, sino también estamos enfrentando un problema de salud, digamos, alimentaria, que es gravísimo, ¿no? Entonces, se han generado mecanismos ahí que preexistentes, pero lo importante es que esos mecanismos van construyéndose y van generando cada vez mejores situaciones en medio del contexto en que se vive, ¿no? Y yo he podido percibir cómo
se pasa de digamos, de un espacio en donde los comedores o las organizaciones de mujeres, pongo los comedores, pero hay varios comités diferentes, van cada vez más apuntando no solamente a resolver los problemas al interior de su comunidad, sino a generar mecanismos propiciar mecanismos de solidaridad al interior de la comunidad y demandando la participación del Estado, ¿no? En esto. Entonces creo que hay cambios ahí importantes y lo señalo porque el contexto de la pandemia es un contexto totalmente adverso, bueno, si se quiere ponerlo así, a lo que es la tradición y la capacidad y resiliencia que tienen las comunidades. O sea, sabemos que las comunidades son fundamentalmente resilientes gracias a sus relaciones comunitarias y a sus relaciones familiares, digamos, las familias extensivas. Sin embargo, todo esto se ve coartado en el contexto de la pandemia. Sin embargo, a pesar de que se ve frenado, coartado, hay una respuesta y una capacidad de respuesta que todavía se mantiene y que creo que tiene que ser en un momento evaluada también, ¿no? Yo lo contrasto con lo que fue la experiencia del cólera, por ejemplo, en donde era mucho más fácil asumir que todo lo colectivo era cierto, era válido para enfrentar la epidemia del cólera. En este caso, el COVID-19 nos dice más bien que no hay que juntarse, que no hay que guardar el distanciamiento social, pero yo veo que la gente enfrenta, trata de asumir el distanciamiento social, pero a la vez tiene que enfrentar todos los problemas que sabemos. Y yo quería destacar en esto algo que me parece también muy importante, y es cómo los niveles de organización empiezan a darse también a través de los otros mecanismos, ¿no? En estos meses ya, en casi un año de la pandemia, las organizaciones comunitarias con las cuales de alguna manera estamos vinculados, como por ejemplo pongo las redes de líderes resilientes en la cuenca del río Rímac, ellos desarrollaban una actividad que hoy día no la pueden hacer de manera física, pero se han apropiado de los medios virtuales y empiezan a generar mecanismos también de solidaridad a través de esos medios, ¿no? Es decir, hay una búsqueda de mecanismos para mantener lo que es básico en la organización comunitaria, más allá de la relación directa física, que es esta solidaridad, esta reciprocidad, esta capacidad de diálogo, ¿no? Y señalo esto de la capacidad de diálogo que tiene que ver con las anteriores intervenciones, porque esa capacidad de diálogo es fundamental para enfrentar los problemas. La gente tiene sus percepciones y actúa de acuerdo a las percepciones. Estamos en el tema de salud como en el tema de desastres, generalmente pensando que los problemas se resuelven cuando se tiene la solución de parte del especialista o de la autoridad, pero no es así. La gente no actúa en función de las decisiones o recomendaciones de los especialistas o de las autoridades, sino actúa en función de sus propias percepciones. Entonces, si no se establece un mecanismo de diálogo entre la comunidad y digamos, las autoridades, simplemente muy poco de lo que las autoridades pretenden hacer va a llegar a hacerse, ¿no? Y este es el comportamiento de la población. Hay instrumentos
que en este momento están aplicándose para identificar el comportamiento de la población o el desplazamiento del virus en las zonas urbanas. Y entonces se tienen una serie de instrumentos, pero no se sabe para qué sirven. O sea, lo que quiero decir es que originalmente la gente se entusiasmó pensando en que bastaba la tecnología, pues puedo identificar dónde están las zonas de mayor afectación del COVID-19 y en esas zonas la gente digamos, automáticamente va a tender a alejarse del peligro. Pero esto no ha sido cierto casi en ningún lugar. Fue una suerte de promesa de la tecnología. Y lo que tenemos es que efectivamente hay información, pero esa información no es la que requiere la población para enfrentar el problema. Yo quería simplemente señalar algunos temas un poco de manera tal vez bastante desordenada, pero insistiendo en la importancia de contar con lo que son las percepciones de riesgo de la población, la necesidad de generar mecanismos de diálogo, muchas veces sirve para enfrentar los problemas más recientes, ¿no? Alguien decía, creo que es parte de la memoria es también por venir, y lo que ha pasado en Ancash es que aquellos que aprendieron de sus abuelos de la experiencia de los aluviones, hoy día son los jóvenes que enfrentaron los problemas y son líderes de las comunidades que, por ejemplo, hacen funcionar los sistemas de alerta temprana frente a la posibilidad de un nuevo aluvión y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, lo que quiero señalar es que hay mucha potencialidad y que todo esto aparece como invisibilizado cuando se habla de las políticas de gestión de riesgos, de salud y demás, con excepción obviamente de la primera exposición. Yo creo que hay finalmente un punto que es también bien relevante tener en cuenta, que es la necesidad de articular mejor las distintas expertise y temas para poder potenciar más el trabajo en las comunidades. Y a ese nivel destaco lo que de un lado puede ser la salud, ¿no? Pero también la gestión de riesgo para enfrentar los problemas de salud, y porque parte de los problemas de los riesgos son también problemas de salud. Entonces, ¿cómo los afrontamos como tales, no? O sea, no es la misma situación que, o sea, la gente no divide una cosa de la otra, tiene una sola experiencia de vida y lo que hay que ver es cómo se articulan esas distintas experiencias de vida en su comportamiento hacia adelante, ¿no? Entonces, yo quería destacar este tipo de aspectos. Sé que he sido un poco desordenado o muy desordenado, pero quería ante todo abrir un espectro de preocupaciones. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado. Ha sido, de todas maneras, usted creo que minimiza la importancia de lo que ha dicho, porque finalmente ha abierto varias preguntas. Esto de la percepción de riesgo, la necesidad de mecanismos de diálogo, finalmente eso implica un enfoque que a veces no se toma en cuenta, que es mirar a la población y darse cuenta de que el aislamiento o en cierta medida la soledad, la cual empuja todas las estrategias contra la pandemia, de todas maneras también implican una serie de problemas que hay que enfrentar. Muchísimas gracias por eso. Ahora vamos a pasar a escuchar a la doctora Patricia Polo Ubillus. Buenas noches, muy agradecida. ¿Me Perdón. permite solamente? No, al contrario, Adelante. mil perdones. Yo creo que ha sido, solo quería decir sobre usted que ha sido, o que es, Excelente. perdón, especialista en medicina familiar y comunitaria, en terapia familiar sistémica, lo que ha implicado la idea esta de atención integral de la salud, tal como lo expuso el doctor Carbone antes.
Y Sabien he visto, la he escuchado hablando sobre los problemas de salud en jóvenes, no solamente problemas de obesidad, depresión, etcétera. De manera que entiendo que usted es una especialista en todos estos temas y le damos la bienvenida. Muchas gracias. No, muchísimas gracias y mil disculpas, ¿no? Es un honor para mí poder participar en este foro y agradezco la invitación, ¿no? Y poder compartir con extraordinarios ponentes como están en esta noche. Quisiera más bien que me apoyen con pasar un video, que es un video realmente antiguo, ¿no? Que se basó en lograr un cambio en la calidad de los servicios de salud, ¿no? Y solamente quiero que lo pasen el primer minuto por los tiempos para después poder a partir de esto hablar un poco de la cultura instalada en nuestra sociedad, ¿sí? Este video es, por demás decirlo, antiguo, es del 2006, estamos 2021, ¿no? Y por eso un poco quería, lo pueden empezar, ¿no? A pasar, porque creo que sí, y un poco hablar de justamente una cultura instalada dentro de nuestra sociedad, ¿no? Vamos a verlo un ratito. Señor. Disculpe, lo que pasa es que me duele la pierna. Emergencias, ya, rápido. Señorita, me duele mucho la pierna. Hace 3 días me caí de la escalera y me ha quedado... 3 días. Eso no califica como emergencia. Vaya y saque consulta. ¿Dónde saco la consulta? En el 2.º piso, vaya por el ascensor. Gracias, señorita. Solo hasta ahí, por favor. ¿Sí? Y ahora sí voy a pasar a compartirles mi presentación, si me permiten. Voy a presentar... Perdón. Ay, no sé si estoy presentando. No sale mi presentación. Ah. No, ¿qué pasó? A ver, tengo que marcar una ventana, disculpen. Compartir. Ahí está por ver, sí, ahí está cargando. Ah, ya. Lo que pasa es que todavía no está en modo presentación, ¿verdad? Pero voy a avanzar. ¿Sí? Exacto. Entonces estábamos hablando de la importancia del arte y la cultura, ¿no? En la concepción del desarrollo. Y justamente presenté ese video, ¿no? Esa primera parte, porque hablamos justamente de una cultura instalada en la sociedad, ¿no? Y probablemente ahí lo que se quiere ver es el sistema sanitario, pero no es una cuestión del sistema, es una cuestión de la sociedad completa, ¿no? Entonces, no es solamente el sistema sanitario, sino es una cultura social, en donde, si ven en la cola, ¿no? Hay una indiferencia total, y en el trato también por parte del personal de salud, ¿no? Y también lo vemos en el momento en que la persona sube al ascensor, ¿no? Un poquito para traducir el modelo de sistema que tenemos, ¿no? Y un modelo con mucha pobreza, ¿no? Y por eso este gráfico también que tengo en esta lámina traduce el hecho de que llegamos a un sistema realmente difícil, ¿no? Entonces, fíjense, en la actualidad, ¿cómo se brindan los servicios, no? Recuperativos del daño. Este señor no sabía los procesos porque justamente, probablemente primera vez que está acudiendo a los servicios de salud, con una organización y gestión, por demás está decir, débil,
¿no? En donde no hay un cuidado longitudinal y donde solo se ve la enfermedad en su fase aguda o cuando tenemos una enfermedad crónica que se descompensa. Sí, entonces, ¿cuál es la visión que tendríamos que tener, ¿no? Una visión, una cultura diferente, ¿no? Que involucra a la sociedad en pleno. Entonces, fíjense, servicios integrales, organización y gestión eficientes y un cuidado longitudinal en la que entregamos un paquete, ¿no? Integral, ¿no? Y logramos hacer un seguimiento y control de las enfermedades crónicas, ¿sí? Entonces, fíjense, la cultura en realidad está en todas las actividades de nuestra vida cotidiana y está obviamente las cuales están condicionadas culturalmente. Y bueno, creo que esto ya lo expresó también el doctor Fernando, que en realidad cuando hablamos de cultura de la salud, hablamos de fortalecer estilos de vida saludables y mejorar la calidad de vida en las comunidades, ¿no? ¿Y cuál es el papel que juega el arte, ¿no? El arte es ese recurso valioso que tenemos para poder conectarnos, para poder iniciar ese diálogo que dijo otro ponente, con una adecuación y pertinencia cultural. ¿Qué se requiere para desarrollar una cultura de la salud? Definitivamente nuevos objetivos, reformas sanitarias, ¿no? Que puedan desarrollar capacidades en las personas y reducir las inequidades. Y reformas tenemos, ¿no? Tenemos la Ley de Aseguramiento Universal, la descentralización, que las dos están en negro porque se convirtieron en leyes. Sin embargo, el fortalecimiento del primer nivel de atención lo he querido remarcar en rojo, porque siendo tan fundamental e importante, no se le ha dado la preponderancia dentro de las políticas. Y una reflexión sobre las políticas es que en el Perú tenemos muchas políticas, pero pobre implementación de las mismas, ¿no? Las prácticas continúan organizándose alrededor de la enfermedad y de esto de repente puedo hablar después. Y obviamente aquello que llamamos abordaje intersectorial muchas veces es desintegrado, ¿no? Entonces, si nosotros queremos realmente mejorar condiciones de salud, tenemos que lograr desarrollar un ciclo completo en estas condiciones, ¿no? Entonces, ¿cómo debería ser un sistema sanitario? Una respuesta social, ¿no? No solo de los servicios de salud, ¿no? Como hemos visto, la cultura es de la sociedad, ¿no? Entonces, que puede responder a lo que necesitamos, ¿no? Que es una triple carga de enfermedad que tenemos ahora y a lo que se ha agregado la actual pandemia. Ya veníamos con crisis en los sistemas sanitarios de orden histórico, cultural y hasta técnico, ¿sí? Y entonces permítanme decir que en la parte cultural podría yo agregar algún mito, ¿no? Como por ejemplo, nadie muere la víspera sino el día, ¿no? Entonces, o Dios me va a proteger, ¿no? Entonces, a veces en estos casos hasta como dijeron, la percepción, la idiosincrasia, ¿no? La forma de ver la vida nos juega en contra cuando enfrentamos crisis o como la actual pandemia, ¿no? Entonces, tiene que haber coherencia también entre las condiciones de salud y el sistema de atención, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos actualmente? Una población que no está siendo vista, sin acceso a servicios y con alto riesgo, ¿no? Es lo que vemos en la primera figurita, sin atención, ¿no? Y aquí juega un papel importante la municipalidad y estos múltiples sectores o actores sociales importantes que tienen que involucrarse en este proceso de acercamiento y diálogo para poder trabajar en forma conjunta estos riesgos, ¿no? Entonces, fíjense, en realidad hay un vacío también dentro de estas personas que van a llegar, que no tienen atención y van a llegar ya cuando tienen, ¿no? Síntomas. Y después va a aparecer otro vacío, ¿no? En el que se va a su casa, por ejemplo, si es un COVID leve, se va a su casa y obviamente no podemos seguirlo en forma adecuada o no estábamos preparados para seguirlo en forma adecuada y justamente la pandemia ha empezado a generarnos ese reto, ¿no? De estos vacíos que teníamos y que tienen que ser cubiertos por la sociedad, ¿no? Y desarrollar una cultura en ese marco, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que pasa cuando tenemos estos vacíos? Que vamos a después tener pacientes complicados y probablemente en muchos de los casos la muerte, ¿no? Cuando debió de desarrollarse el ciclo completo que probablemente evitaría muchos de estos casos sintomáticos y pacientes complicados. ¿Cuál es el problema? Que hay valoración exagerada, ¿no? En todo sentido de la sociedad completa, llamemos población, médicos, políticos y gestores de los servicios de salud en esos momentos, ¿no? Etapa aguda. Y esa es la crisis histórica que afrontamos, ¿no? Que los servicios fueron generados
en ese sentido, ¿no? Para resolver problemas agudos, y actualmente tenemos problemas que requieren seguimientos, como el caso del COVID, como el caso de las crónicas también, ¿no? Y entonces, estos vacíos hacen que obviamente no estemos respondiendo a los retos de las necesidades de salud. Entonces, ¿cómo cubrir estos vacíos? Ahí viene el nuevo modelo, que ahora se llama modelo de cuidado integral, que lo que refleja es el desarrollo de un sistema basado en la atención primaria de salud y que también ahora sería sinónimo de lo que se quiere hacer mediante las redes, ¿no? Entonces, lo que queremos es un modelo en realidad, ¿no? Donde la base es el primer nivel de atención, ¿no? Entonces, este primer nivel de atención, a través de un equipo básico de salud que tiene una población de adscripción a la que se dedica y cuyo líder debería ser el médico de familia y comunidad, y no porque yo sea médico de familia y comunidad, sino porque es el que tiene la capacidad para poder liderar estos procesos en este marco, y que otorga un paquete de cuidado integral, no solo individual, sino familiar y colectivo, ¿no? Pero fíjense, se instala a través de una clínica de familia, que vendría a ser el establecimiento de salud del primer nivel, que ahora en la actual cultura tenemos establecimientos que son paupérrimos, ¿no? Que distan mucho de aquello a lo que deberíamos aspirar, ¿no? Y este equipo de salud obviamente otorga una cartera de servicios integrada con otros niveles de atención, ¿sí? Y que logra justamente el control de las necesidades de salud de la población. Entonces, ¿qué lecciones nos deja la pandemia, no? Que la práctica no se debe organizar alrededor solo de la enfermedad. Es imperativo poner en práctica políticas integrales, integradas e inclusivas, ¿no? Y que se debe fortalecer el primer nivel de atención. Como ustedes ven aquí en este gráfico, ¿no? Una atención primaria y un primer nivel de atención fortalecidos, ¿no? Contienen justamente estos riesgos dentro de la población, ¿sí? Y obviamente van a ingresar pocos a necesitar de hospitales, ¿no? Una atención primaria débil y un primer nivel de atención débil van a generar todo lo contrario, que es lo que estamos viviendo actualmente en el mundo, ¿no? Entonces, ¿puede la cultura prepararnos para prevenir y gestionar mejor estos riesgos? Sí, yo creo que mucho de esa cultura que hemos visto en el video, sí la hemos tenido, o sea, esa cultura la tenemos ahora, pero antes hemos tenido otra cultura que más bien se ha ido perdiendo en el tiempo y que tenemos que recuperarla, ¿sí? Entonces, una cultura diferente, que es lo que acabo de mencionar. Sin embargo, es importante también, y lo hemos dicho desde el MAIS BFC ya hace una década, que tienen que haber condiciones de éxito, hay condiciones, de éxito que deben ser aseguradas por el nivel político, ¿no? Por los gobiernos, ¿no? Por el nivel de gobierno. Y al respecto, bueno, en el interior del país y también no solo en Perú, en Colombia, ya han mencionado interesantes experiencias exitosas, ¿sí? Entonces yo quiero más bien hablar de experiencias en el contexto urbano, porque el Perú es urbano en su mayor parte, ¿no? Y la pandemia simplemente nos trajo la oportunidad de poder, fíjense, a partir del cierre de algunos servicios, poder dar cuidados integrales por telemedicina, por ejemplo, a adolescentes, y en varios establecimientos de salud poder desarrollar, en base a los lineamientos de políticas establecidos por el Ministerio de Salud, impulsar la atención primaria, impulsar el fortalecimiento de este primer nivel contextuado en el COVID-19, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, recordando en memoria también, como dijera el doctor Fernando, en memoria de David Tejada Rivera, salud para todos, por todos y para todos, ¿no? Y en esta construcción no quiero dejar de mencionar que un rol importante lo han tenido los médicos residentes de la especialidad de medicina familiar y comunitaria. Y dentro de la medicina familiar siempre decimos que la crisis es una oportunidad y, por lo tanto, la pandemia ha significado una oportunidad. Y aquí quiero mostrarles los problemas que se han presentado y las soluciones, ¿no? Que justamente es desarrollar una sociedad con una cultura distinta, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué hemos visto, ¿no? En el video, ¿no? Una sociedad inmersa en una cultura de la queja, de la pobreza, de la carencia, ¿no? Entonces, la solución es desarrollar una sociedad inmersa en una cultura de la oportunidad y de la responsabilidad, ¿no? A todo nivel, ¿no? Salud por todos y para todos. En el marco de la distancia social se abrió la oportunidad de la telemedicina. Y fíjense,
se abrió la puerta para recobrar una medicina que estaba olvidada, ¿no? Que es basada en la semiología y el desarrollo de una atención plena al paciente, ¿no? Una atención en el que convoco a todos mis sentidos para poder apoyarlo, considerando que es virtual y que además no voy a contar con el laboratorio, ¿no? No conozco a mi población, ¿no? A partir de esa experiencia con varios de los establecimientos de salud en el desarrollo de los lineamientos de política, fue desarrollar el cupo, empezar a escribir personas, sobre todo aquellas que tenían problemas crónicos y que no estaban siendo vistos de manera longitudinal. El manejo de fase aguda, ¿no? Solamente vemos al paciente cuando se enferma, a pasar a un manejo integral con un autocuidado, o sea, generar en la persona el autocuidado apoyado por el equipo multidisciplinario de salud y desarrollo de una cultura que mejore realmente la salud. Experiencias muy bonitas tenemos hasta de haber manejado pacientes con pie diabético, ¿sí? Úlceras, deposición en personas crónicas y otros problemas que nos ha ido muy bien con ese abrir puertas y recobrar una medicina centrada en el paciente. Deficiencias de los sistemas tecnológicos y de información. De hecho, cuando empieza la pandemia nos encontramos en que telemedicina en mi hospital al menos no existía, y si existía era una cosa que no tenía nada de tecnología. Entonces, y no tenían banda ancha, se caía la red, y pudimos, a partir de ese trabajo conjunto con los residentes, lograr buscar sistemas alternos y gratuitos, ¿no? Actualmente tenemos toda esa información de esa experiencia con adolescentes en la nube, para cuando el caso en caso se requiera, ¿sí? Burocracia, simplificación de procesos. Bueno, ahí sí es un poco difícil y lo he dejado en rojo porque es difícil lidiar con la burocracia en nuestro país y les podría decir que hasta la telemedicina se está burocratizando y ojalá que esto sea la oportunidad para buscar esa simplificación. Dependencia de los servicios de salud, ¿no? También, si históricamente, la crisis histórica, se crean los servicios y empiezan las personas a delegar responsabilidad sobre los servicios, ¿no? Entonces aquí es importante el autocuidado y la determinación de cambios, que lo estamos haciendo a través de la teleeducación y teleorientación, ¿no? Buscando que la persona se empodere y pueda desarrollar esos aspectos que antes delegaba en los servicios de salud. Pasar de las intervenciones individuales, perdón. Perdón, el tiempo desafortunadamente sí. es cruel, pero en todo caso... Sí, está bien. Sí. Solo este es lo último, perfecto, a intervenciones familiares y comunitarias. Y bueno, lo que han mencionado los ponentes han sido experiencias exitosas como islas, y esta no deja de ser una más. Y por ahí alguien mencionó que justamente quedan opacadas, ¿no? O quedan simplemente ahí, y lo que tenemos es que hacer que esto sea una cultura social y una forma de vida en el país, y solo así podemos lograr cambios en la salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Lamento haberla interrumpido en realidad. No, está bien, gracias. No, al contrario, porque ha dicho muchísimas cosas, no solamente interesantes, sino necesarias para ser recordadas. Una de ellas, que creo que todos han estado de acuerdo en esto, ¿no? Es decir, mirar a la persona en la atención médica, mirar a la persona y no mirar, digamos, un saco de enfermedades o un saco bioquímico y ya está, ¿no? También esto de que la idea de que no basta una ley, sino un cambio de mentalidades finalmente, ¿no? Que es un cambio de cultura, es un proceso lento de cambio de cultura. Esta idea de los vacíos en el proceso de atención médica también es muy importante, es decir, que haya una continuidad y no saltos de atención. Y finalmente esto de lo que acá en Estados Unidos a veces le dicen la medical narrative, o sea, la medicina narrativa, que implica una semiología directa, ¿verdad? Como antaño, es decir, agarrar uno su lapicero y estar con el papel y mirar y preguntar, escuchar al paciente. Ese trato directo es sumamente importante. También recuperar eso ha sido muy interesante escucharlo. Como propuesta de parte suya. Ahora, finalmente, me permiten, tenemos la participación del licenciado en Psicología Clínica Diego Otero Ollague, magíster en Psicoanálisis y Teoría de la Cultura por la Universidad Complutense de Madrid,
profesor de la Pontificia Universidad Católica y de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, con publicaciones que muestran su preocupación con respecto a la violencia familiar, a la depresión, problemas que ahora con la pandemia se han agudizado. Lo escuchamos entonces. Muchas gracias. Quería agradecer mucho por la invitación, por la oportunidad para compartir algunas ideas. Creo que el panel está de lujo, muy interesante, sobre todo toda la perspectiva de integración de la que estamos hablando me parece fundamental, que tiene que ver con no solamente rescatar e integrar los saberes tradicionales de la medicina tradicional peruana, latinoamericana también, sino también este trabajo de horizontalidad, ¿no? De recuperar o de alguna manera respetar también y revalorizar o valorizar simplemente los propios recursos de las personas, de las comunidades, de las culturas, ¿no? Esa horizontalidad que se trabaja mucho a nivel de salud y sobre todo a nivel de salud mental, que yo como psicólogo trabajo muchísimo y quiero traerles y contarles de un proyecto que trabajamos en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, en la Ruiz, que se llama el Centro de Escucha de la Ruiz, ¿no? Donde, entre otras cosas, resaltamos mucho ese trabajo horizontal, también desde la individualidad, ¿no es cierto? Desde la atención, digamos, personalizada, ¿no? Entonces, bueno, voy a pasar a una presentación en un momento. ¿Me confirman si se ve la presentación? Sí, se ve. Perfecto, muchas gracias. Bueno, les cuento un poco del Centro de Escucha de la Ruiz. Este es un centro gestionado, digamos, parcialmente por los estudiantes de los últimos semestres de la carrera de Psicología de la Ruiz y también de practicantes preprofesionales, también de parte mía y de parte de Gabriela Gutiérrez, que también es la coordinadora del Centro de Escucha de la Ruiz también, ¿no? Brevemente, ¿qué cosa es el Centro de Escucha de la Ruiz? Es un proyecto social de la Escuela Profesional de Psicología de la Ruiz, donde brindamos atención individual bajo el modelo del counseling, ¿no? o de relación de ayuda. Es un modelo que traemos sobre todo de la teoría humanista, ¿no es cierto? Por ejemplo, también del modelo de terapia basado en el cliente de Rogers, etcétera, y donde resaltamos justamente esa horizontalidad, ¿no? Ese poner a la persona que tenemos al frente, con la que trabajamos, como el centro de su propio proceso y como la persona que más conoce de sí misma y que más puede aportar a su propio desarrollo, a encontrar, digamos, sus propias soluciones, sus propias alternativas, ¿no? Y voy a ir llegando a cómo es que también podemos usar el arte y llegamos a usar el arte, las herramientas artísticas, para justamente potenciar eso, ¿no? Decir que ese es un espacio gratuito, ¿no? Al que se pueden acudir personas que en general sientan alguna situación de crisis, de sufrimiento, pero resaltar que es una atención preventiva, es decir, no atendemos casos con trastornos o diagnósticos que requieran una atención especializada, ¿no? Es una atención preventiva solamente. Y pues es un modelo de 10 sesiones, acotado, que nos permite, entre otras cosas, ayudar a las personas a encontrar justamente desde su propia narrativa, desde un poco la autoobservación, sus propias soluciones y sus propios desarrollos, ¿no? Brevemente les cuento un poquito sobre el equipo, ¿no es cierto? No solamente somos docentes, sino también en gran parte estudiantes del último semestre de psicología y también practicantes, ¿no? Todos y todas llegamos, hacemos grupos de supervisión, hacemos también atención, ¿no? Llegando a ser un universo aproximadamente, no sé, de 20 o 30 personas que atendemos, ¿no? A otras personas que buscan justamente de este apoyo, de una relación de ayuda en el Centro de Escucha de la Ruiz. Más allá de la atención individual, hacemos también investigación, hacemos prevención y sensibilización básicamente por redes sociales, y es contarles brevemente algunas cosas que nos han llamado la atención también de la atención durante el 2020, adelantar que el 2020 nos exigió adaptar nuestro modelo de atención a la virtualidad, como muchísimas
otras atenciones en salud, ¿no? Yo también como psicoterapeuta me tuve que adaptar a la virtualidad, ¿no es cierto?, para respetar las medidas de seguridad, de prevención y de control. Bueno, algunas cosas que hemos encontrado, ¿no? Algunas variaciones significativas entre el 2019 y el 2020, ¿no? Muchísima más ansiedad o estrés de la que encontrábamos antes, nada que nos sorprenda con todo lo difícil que ha sido este último año, muchísimos más problemas de pareja también, y curiosamente alguna disminución significativa en problemas familiares, y creemos así como una hipótesis bastante para corroborar, que puede tener que ver también con que a veces el confinamiento puede haber hecho que las familias se acerquen un poco, ¿no? Considerando todo lo que veníamos conversando también sobre la importancia de la familia y la comunidad en la salud, nos parece que es un recurso, ¿no? Algo importante que pensar de lo que hemos podido podemos estar viviendo, ¿no es cierto?, en esta época. Ha incrementado muchísimo la solicitud de atención, eso es algo que se debe haber visto en la mayoría, además de servicios, sobre todo orientados a la salud mental, ¿no? Hemos casi más que duplicado nuestras solicitudes de atención, ¿no? Y alguna parte de la oportunidad de la atención virtual es también considerar que ahora podemos atender a personas que están fuera de Lima también, ¿no? Por la virtualidad. Y el 18% de las personas que atendimos durante el 2020 se encontraban fuera de Lima, ¿no? Entonces, la virtualidad nos trae un poco esa oportunidad, aunque también nos trae diferentes retos, como el lugar de la persona atendida, ¿no? Sobre todo en la atención psicológica, seguramente en otros también, pero en la atención psicológica es vital el espacio, ¿no es cierto?, en el que la persona va a estar siendo atendida, digamos, por medio de la pantalla y de la videollamada o de la llamada simplemente, y es muy diferente a cuando teníamos una atención presencial y el mismo clínico puede, digamos, controlar un poco el ambiente, ¿no es cierto? Entonces es algo a lo que nos hemos tenido que adaptar. Y también respecto a las herramientas artísticas, que eso es especialmente necesario y pertinente hablar en este foro, ¿no? Que a veces la naturaleza normalmente de las herramientas artísticas son más presenciales, ¿no? Y eso no quiere decir que no podamos usarlas en la virtualidad, y es justamente a lo que tenemos que enfocarnos y encontrar la manera de seguir usando las herramientas artísticas, el arte, la expresión artística en general, ya sea por atención virtual o también presencial, ¿no? Consideramos que trabajar con las artes en salud mental es vital por una serie de razones bastante concretas y que nos trae también en general el modelo de terapia de artes expresivas, ¿no es cierto? Primero, considerar que la imaginación y la creatividad es fundamental en el proceso de elaboración emocional, ¿no? Robert May también hablaba sobre cómo la ansiedad, por ejemplo, es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad de acción, de movimiento, ¿no? Y una oportunidad para crear, ¿no es cierto?, algo nuevo, ¿no? Siempre que la ansiedad sea moderada, ¿no?, sea manejable, ¿no? Algo fundamental para mí también es que las artes nos proponen una forma de elaboración distinta a la palabra hablada. Eso es clave, porque muchísimas de las vivencias con las que tenemos que trabajar en salud mental son vivencias a veces muchas veces traumáticas, muchas veces en edades también en las que la palabra no es lo predominante, ¿no es cierto?, en los primeros años de vida, y son vivencias que a veces están como encriptadas, ¿no es cierto?, en la salud, en el cuerpo, y que el canal natural de repente no es la palabra, ¿no? Entonces el arte nos ayuda también a encontrar formas de expresión prelingüística, justamente, ¿no? Y también formas de expresión lingüística a partir del jugar con la palabra, no con la palabra, digamos, narrativamente coherente, lógicamente establecida, ¿no?, sino a partir del arte escénico, a partir de la poesía, del teatro, ¿no es cierto?, de la dramaturgia, ¿no? Se hace muy importante. Y finalmente, que la experiencia en sí es sanadora, la experiencia artística en sí es sanadora. No necesitamos, digamos, escudriñar la experiencia artística en la lógica, en la palabra, en la narrativa tradicional para entenderla, para interpretarla, ¿no? Puede ser sí un punto de partida, para eso sí es necesario, sí es importante, pero en sí la expresión artística ya es sanadora, eso es algo clave, ¿no?
Entonces, bueno, ¿cómo incluir un poco más al arte en la relación de ayuda? Por ejemplo, a partir del psicodrama individual, ¿no es cierto? A partir, por ejemplo, del juego de roles, ¿no? A partir de la silla vacía, ¿no? Que es algo que podemos implementar en la atención momento a momento, ¿no? Y que no deja de ser un juego, ¿no? No deja de ser una herramienta artística, es fundamental. Y por supuesto, todos los productos elaborativos plásticos, de movimiento, poéticos, musicales, el cuento, la dramaturgia, son cosas que, si bien a veces podemos vernos como la virtualidad nos puede decir, ¿y ahora cómo hago esto? ¿No? Sí se puede, en realidad. Si uno piensa y se enfoca, sí se pueden proponer diversos ejercicios e incluso hacer mediante una videollamada, ¿no? Entonces, pues por estos motivos consideramos que es fundamental, ¿no? Ponerle fuerza al trabajo por intermedio del arte. Y teníamos una pequeña viñeta, no creo que todavía tenemos tiempo. Es un caso elaborado por la escucha de Evelyn Arraya, ¿no? Que ya es una egresada de la Ruiz, y que trabajó un caso justamente a partir de algunos elementos artísticos, ¿no? De un estudiante de 18 años, ¿no? Que un poco por la preocupación, por la aceptación de sí mismo, ¿no? A partir un poco de la imagen, de la gráfica, ¿no? Logra integrar todas estas cosas que a veces los adolescentes tienen como dando vueltas alrededor suyo, y que en parte de su proceso evolutivo y de desarrollo es también aprender a identificarse primero consigo mismos y después poner a esas otras experiencias, habilidades, emociones alrededor de, ¿no es cierto? Al momento de ponerlo alrededor de y ser sí mismo, digamos, el centro, de repente, por ejemplo, la soledad, ¿no es cierto? La vivencia de la soledad, la vivencia de otras vivencias adversas, pasadas, etcétera, pueden de alguna manera ser mejor integradas, ¿no? Y tal vez no ser tan abrumadoras finalmente. Entonces, ese es un ejemplo bonito, y más bonito fue la última sesión en la que la escuchada nos cuenta sobre cómo este adolescente trae su guitarra, ¿no es cierto? Bueno, esta era una atención presencial todavía en 2019, trae su guitarra y se pone a cantar una canción que él mismo ha compuesto, ¿no? Ahí pueden leer la letra, ¿no? Un poco cómo es volver a iniciar, aprender de los errores, mirar el pasado, lo que fue, lo que pudo ser, ¿no es cierto? Seguir caminando. Es para mí como importante traer estas viñetas porque creo que de lo que se trata es de valorar la potencialidad expresiva, ¿no es cierto?, del arte, no solamente como algo estéticamente valioso o como el entretenimiento, porque el arte ahora también se asocia demasiado, bueno, no demasiado, pero se asocia muchísimo al entretenimiento, pero es pura salud, ¿no es cierto? Es pura salud también poder expresarnos creativamente, ¿no? Me atrevo también a pensar y a proponer cómo en la atención justamente preventiva de la salud está el aspecto de la educación artística, ¿no es cierto? Porque este adolescente del que les estoy hablando sabe tocar guitarra, por ejemplo, ¿no es cierto? O dibuja más o menos bien, ¿no? Lo vemos. Se puede expresar por intermedio de la gráfica, ¿no es cierto? Y eso es algo que se puede formar en la educación, ¿no? Y podemos tener niños que desde muy chiquitos que ya saben tocar un instrumento, que tienen nociones básicas de dibujo, de pintura, de danza, de poesía, etcétera, y que cuando sean adolescentes van a tener herramientas para poder elaborar la locura de la adolescencia, por ejemplo. O, si no, ponemos en nuestro presente pandémico herramientas también para elaborar la ansiedad, la angustia de estar encerrados, por ejemplo, ¿no? Yo que he podido tener algunas experiencias de trabajo con personas en crisis en estos meses, veo la gran diferencia de personas que tienen más recursos para expresarse y para elaborar la angustia en la que nos pone a veces desolación de las cifras en salud y también digamos, el gran no saber qué cosa va a pasar con nosotros como país, a veces como humanidad. Entonces, qué importante, mi reflexión un poco final es
formarnos también artísticamente y utilizar esto como un recurso fundamental, ¿no es cierto?, para nuestra salud mental y creo que en general es una mirada integral, salud humana, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Diego. Realmente usted está justo, no ha necesitado el reloj. Está perfecto. Mire, bueno, hay mucho por decir también al respecto. Desde aquel, si mal no recuerdo, uno de los pioneros del estudio de la importancia del arte, por ejemplo, en el desarrollo neuronal, fue un inglés, Emil Saki, en 1998, y después el doctor Ramachandran en los años 2000. De manera que hay una serie de estudios al respecto que refrendan todo lo que usted dice, además por supuesto, del gran estudio de la Organización Mundial de la Salud publicado en el 2019. Bien, le agradezco muchísimo. Ahora, si me permiten, tengo algunas preguntas aquí. No sé si, preguntas además específicas para uno de ustedes. Tengo una pregunta dirigida a la doctora Ocampo. Dice, ¿qué rol están cumpliendo las universidades en la pandemia en Colombia? ¿Cuál es el rol de las facultades de medicina para dar respuesta a la pandemia? Tendría usted 5 minutos para responder. Sí, efectivamente, muchísimas gracias por la pregunta. Y bueno, efectivamente, en este momento, varias de las universidades, tanto públicas como privadas, conformamos una alianza académica nacional que busca justamente sentar una posición frente al manejo de la pandemia, entre tantas cosas, y la vacunación, entre muchos de los aspectos también, pero básicamente su núcleo y su origen viene relacionado con el tema de la pandemia. Es así que en esta alianza en donde participa la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, nosotros como Universidad de los Andes, la Universidad Javeriana, la Universidad del Rosario, entre otras y varias del país, hemos comenzado a hacer unos diálogos semanales para discutir temas que atañen a cómo va el comportamiento de la pandemia, las decisiones que se han tomado al interior de nuestro país, el manejo con relación a la vacuna, y hoy justamente tuvimos un conversatorio relacionado, un conversatorio en el cual se hablaba justamente sobre cómo ha sido el plan de vacunación al interior del mismo, como participación de los sectores gubernamentales, pero también de contradictores, buscando como encontrar diálogos conjuntos y comunes en pro del bienestar de la población. Eso como uno de los ejemplos. También en el caso de algunas universidades se han volcado a prestación de servicios en algunas zonas del país o apoyar algunos de los territorios en donde se encuentra población de minoría étnica. Sin embargo, las restricciones de la pandemia también han hecho que no haya sido posible en su totalidad estos desplazamientos, pero bueno, creo que con esto que les acabo de plantear de esta alianza académica, creo que estamos dando grandes pasos frente a buscar esa garantía del derecho a la salud en Colombia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. La siguiente pregunta es para el licenciado Ferradas. La pregunta es, respecto a la exitosa experiencia en Huancavelica, ¿se ha replicado esa experiencia en otras comunidades en nuestro país? Su micrófono, licenciado. Sí, yo no me refería a Huancavelica, mencioné Ancash, mencioné la Cuenca Rímac, mencioné las comunidades en la Amazonía, en San Martín, en alguna zona, pero la experiencia a la cual se refiere es justamente la de cómo las comunidades pueden expresar sus
digamos, sus vivencias, sus sentimientos en contexto de situaciones de emergencia o desastres, ¿no? Y en ese sentido, sí, efectivamente se hizo uso de la pintura, en el caso, por iniciativa de los mismos, los mismos líderes de la comunidad se presentaron y se llevaron grupos de teatro, grupos de, digamos, artistas de pintura, narradores de cuentos, etcétera, pero donde la comunidad prefirió la pintura como una forma de expresión, ¿no? Y que tiene mucho que ver con sus tradiciones también, la manera como expresarse, ¿no? Esas experiencias también se han dado en otros casos. En este año, en el mes de abril, si no me equivoco, se celebra el 50 aniversario de la formación de Villa El Salvador en el Perú, que Villa El Salvador es un referente de organización vecinal, ¿no? Y de organización y participación comunitaria, etcétera. Y hay una historia muy rica. A mí tuve la suerte de trabajar durante 5 años ahí y escribimos la historia de Villa El Salvador, que justamente en esa época, los primeros 25 años de historia de Villa. Y una de las cosas que encontramos ahí es la proliferación de los grupos de teatro popular, ¿no? Había un centro de comunicaciones, pero había grupos de teatro popular que de alguna manera expresaban las expectativas, los sentimientos, las preocupaciones de la población, sobre todo juvenil, y esto generó toda una red de organizaciones, de grupos de teatro en diversas partes del país, ¿no? Y recuerdo que llegamos a tener un encuentro nacional de grupos de teatro en una zona de Lima que se llama Chosica, ¿no? Y en donde la participación de esos grupos de teatro llevó a algo que me pareció muy interesante en la anterior exposición, o sea, la del señor Diego, el doctor, y es que yo sentía, cuando lo escuchaba al doctor, es que qué rico hubiera sido que digamos, la experiencia de esos grupos teatrales pudiera tener el análisis o la capacidad de análisis que ha mostrado Diego en su exposición, ¿no? Porque creo que ahí hay una necesidad de complementar lo que es la experiencia con lo que es esa capacidad de análisis, de reflexión, que puede enriquecer mucho más ese tipo de experiencia. En los encuentros entre lo individual y lo colectivo me parece que es algo sustantivo también. Muchas gracias, licenciado. Tengo una pregunta para la doctora Polo. ¿Qué iniciativa política tendrían que priorizar nuestros candidatos para poder concretar en nuestro país la tan deseada priorización de la atención primaria de salud? Bueno, definitivamente fortalecer el primer nivel de atención, con todo lo que eso significa, ¿no? Que son condiciones de éxito que las planteamos desde el MAIS, ¿no? Y que básicamente, o bueno, prioritariamente, además de fortalecer el primer nivel de atención, definitivamente está el fortalecimiento de los recursos humanos, ¿no? En cantidad y en competencias, ¿no? Para poder realmente desarrollar esa cultura que queremos. Quería a propósito de esto hablar de que en realidad muchas veces estamos formando en este sentido en las escuelas que desarrollamos la especialidad de medicina familiar y comunitaria. El problema es que estos médicos residentes con quienes hemos desarrollado estas experiencias exitosas a nivel país salen y enfrentan un sistema o un primer nivel de atención totalmente contrario a la formación que reciben para hacer las cosas de otra manera. Entonces es ahí donde tenemos ese desencuentro entre lo que estamos formando, lo que queremos formar para una cultura de la calidad en salud y lo que realmente enfrentamos en el sistema, ¿no? Entonces, por eso es importante que en realidad veamos esta situación y que realmente los gobiernos, ¿no?, se quieran comer este pleito y desarrollar y darnos esas condiciones para poder juntos crear una cultura en ese sentido, ¿no?
Muchísimas gracias, doctora. Hay una pregunta para el doctor Carbone, si me permite. En los procesos de atención médica, tanto en provincias como en la zona de Lima, ¿se han contemplado el problema o los problemas que causan los desechos intrahospitalarios? Hacer una revolución de la salud implica saber que el hospital tiene un espacio dentro del sistema sanitario, pero que no es el espacio ni más importante ni la cabeza del sistema, sino que es un espacio que recibe lo más complicado, pero no lo más numeroso. El primer nivel de atención maneja el 87.8% de toda la carga de enfermedad del país, que es la forma como se afecta presupuestal y socialmente a un país con cualquier tipo de problema de salud, en un ranking, desde el primero hasta el último. Y eso tiene que ver también con el tema medioambiental, es decir, trabajar en el primer nivel de atención, en atención primaria, implica hacerlo con enfoque territorial, enfoque medioambiental, enfoque ecosistémico nodal, que implica una relación horizontal y no una tradicional relación vertical. Y si quieren ustedes desde una visión, no lo llamemos cultura tradicional, desde una visión más amplia del mundo, en que hay una relación con el medio ambiente. Si lo quieren llamar madre tierra, pues llamémoslo madre tierra. Si lo quieren llamar una relación de reciprocidad con el planeta que nos alberga, también es igual, y que por lo tanto nos afectamos mutuamente. Evidentemente, el no disponer de manera adecuada de los residuos sólidos y de otras emisiones orgánicas, inorgánicas o desechos del mundo hospitalario, que es el que más tiene, es un problema serio y grave. Sin embargo, en el primer nivel también puede ocurrir. Puede ocurrir que usted llegue y encuentre, cuando no se ha establecido esa relación, que muy cerca al establecimiento hay desechos orgánicos o inorgánicos que incluso entrañan una peligrosidad grave, porque uno se puede herir con los mismos, puede adquirir problemas de salud, etc. Yo creo que dentro de la generación de una cultura de la salud está el adquirir conciencia de que hay una relación, no alcanzo a decir simbiótica, pero muy próxima entre ambiente, persona, familia y comunidad, y que esa relación tiene que ser totalmente respetada, porque su desequilibrio causa pandemias. Estamos todavía muy lejos de saber cómo empezó este problema, y no voy a especular si tenía alas, no tenía alas o lo que sea. Esa especulación ahorita sobra. Pero probablemente nos vamos a llevar, o no, a lo mejor no nos vamos a llevar sorpresas cuando en el estudio final de la pandemia simple y llanamente lleguemos a la conclusión que abusamos tanto de este mundo que lo desequilibramos en un momento. A la definición tradicional de OPS-OMS de que la salud es un proceso biopsicosocial, últimamente se añade una definición más amplia de los pueblos originarios, si quiere usted como fuente de eso. Es que la salud es el equilibrio entre lo biopsicosocial, sí, está muy bien, pero también lo energético, lo espiritual, lo cognitivo, los saberes, y el desequilibrio de todo eso se llama enfermedad y problema de salud. Por lo tanto, el medio ambiente es parte del tema de salud que tenemos que tener en cuenta para vivir en equilibrio. Muchísimas gracias, doctor Fernando Carbone. La pregunta supongo que me recuerda a lo que hablé ayer con una ingeniera industrial, y me decía que hay un enorme problema con el problema de las mascarillas, que a veces se arrojan por cualquier lado, y otro de los problemas es la falta de tributación adecuada para que los municipios tengan dinero suficiente para pagar a la gente que recoge basura. En fin, hay todo un problema, uno unido a otro,
Y eso implica cultura, ¿no? Un cambio de mentalidad y cultura, como hablábamos antes. Por último, una pregunta para usted, licenciado Otero, si me lo permite. Sé que en este problema de la pandemia en muchas partes del mundo ha aumentado el índice de depresión y suicidios. ¿Cómo usted afronta ese problema y sobre todo desde el punto de vista del cambio de mentalidades? Bueno, desde mi mirada psicológica, clínica, creo que de algún sentido la depresión en esta época es algo que está, digamos, sucediendo muchísimo, ¿no? Necesitamos mayores lugares, mayores espacios, más profesionales que puedan justamente ayudar a la gente a elaborar lo que están viviendo, ¿no? Sobre todo a nivel de pérdidas, ¿no? De duelos, ¿no? No solamente se trata de todas las personas que puedan lamentablemente fallecer por efectos del virus o de la misma pandemia y del colapso de los sistemas de salud, que de por sí pues, es muy, muy penoso, sino también la pérdida de la situación tal como la conocemos, es decir, el hecho de no poder ver a las personas que siempre ves, de no poder ir a los lugares a los que iban, no poder hacer las cosas que antes hacías, eso también es una pérdida, ¿no? Eso también implica un duelo. Y los duelos mal elaborados o insuficientemente elaborados también llevan eventualmente a depresión, ¿cierto? Y si esperemos no, algún suicidio, ¿no? El suicidio es una cosa compleja porque implica ya un desequilibrio a nivel de salud mental bastante grave, ¿no? El suicidio implica un nivel también de decisión, ¿no? Para poder hacerse daño a ese nivel. Ojo, que no estamos hablando de la eutanasia, ¿no? Que es otra cosa. Pero yo no sé si hay alguna respuesta, digamos, mágica para lo que estamos viviendo. Creo que la época nos amerita estar como estamos, nerviosos, un poco tristes, y de ahí sacar fuerzas, creatividad, justamente como hablábamos, para encontrar nuevas formas, ¿no? Y creo que este encuentro me pareció muy, muy bonito porque creo que va un poco al meollo del asunto, ¿no? No se trata solamente de si tenemos mucho más de tal recurso o de tal otro, ¿no? Es un tema de cambio de mentalidad y de integración, ¿no? Familiar, comunitaria, sobre todo, ¿no? Que eso finalmente, eso nomás, o sea, la integración nomás ya es salud, ¿no? La integración nomás ya es salud mental, ¿no? Entonces, y un poco por lo que he visto también, es justamente a veces la brecha, la imposibilidad de que las personas conversen entre ellas, que se encuentren. Eso es un poco lo que más dificultades de salud puede traer, ¿no? En esta época de pandemia, quien está también solo, por ejemplo, en su casa, está mucho más vulnerable que una persona que vive en familia, ¿no? Y eso creo que es importante de saber, ¿no? Y eso es algo que de repente nuestra cultura individualista no siempre nos dice, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que pienso al respecto de este tema. Muchísimas gracias. Bien, yo solamente me resta decirles gracias a cada uno de ustedes de corazón, porque día a día uno aprende más y estas charlas nos enseñan muchísimo a cómo vivir mejor, además, o cómo tratar de vivir mejor. Y darnos cuenta además de los enormes problemas que existen en comunidades apartadas de las grandes ciudades, como las que trabaja, por ejemplo, la doctora Ocampo, las que ha visto el doctor Carbone. Bueno, finalmente todos, el señor Ferradas también, por supuesto, ha trabajado muchísimo con comunidades afectadas, etc. Por mi parte les digo muchísimas gracias nada más y quiero dar paso, si es que está por ahí, Percy, para que dé sus palabras finales. Nada que agregar después de las exposiciones tan atinadas, tan pertinentes y tan motivadoras en el mejor de los sentidos, porque nos permite seguir pensando, ¿no? Estamos muy complacidos en la organización. AIVAL, la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos, les agradece infinitamente a cada una de las personas que ha vertido sus opiniones, que ha entrado a este diálogo, doctor Fernando Carbone, doctora Giovanna Ocampo,
Diego Otero, la doctora Patricia Polo, Pedro Ferradas, uno de nuestros grandes expertos en gestión de riesgos, y por supuesto que a ti, César Silva Santisteban. Un placer verte a pesar de la distancia y gracias a la tecnología, y gracias a todas las personas que han estado atentos y atentas de este evento. Vamos a continuar. Solo aprovecho para agradecer al enorme equipo que está detrás de este foro, desde hace meses trabajando intensamente. Espero que al final como es una lista muy grande de más de 40 personas, van a pasarse los créditos a partir de cuando una vez que esté terminando esta transmisión, como quien hace créditos de una película, ¿no? Así que ahí estarán sus nombres. Infinitas gracias a todos. Y anunciamos que para el lunes 5 de abril, el foro cierra, esta parte del foro cierra con un panel en el que hemos invitado a candidatos y candidatas a la presidencia, justamente a que vengan a exponer sus visiones de la cultura como recurso estratégico para el desarrollo del país. Hasta la fecha hemos tenido 3 aceptaciones, estamos esperando tener algunas más, pero con quienes vengan y con su sola presencia, candidatos y candidatas que logren estar con nosotros, ya estarán dando el mensaje de que la cultura les importa. No les quito más tiempo. Muchas gracias. Muy buenas noches.